Aprendamos a reconocer la voz de Jesucristo. Muy bien, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén y amén. Este pasaje, que es muy conocido por la mayoría de las iglesias cristianas, nos muestra el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Y es un contraste entre el buen pastor y el pastor que viene con engaños, el pastor insensato o el mal pastor, o el que no es un pastor. Y todo esto el Señor lo muestra, dice el texto, como una alegoría, otros textos lo traducen eh, como un ejemplo, como una parábola, para acercarse a las personas con un mayor entendimiento, y les habla acerca de el pastor, el redil y las ovejas. Y miremos qué es el redil, y por lo menos qué se entendía como un redil en el tiempo de Jesucristo. Esto era un corral que normalmente estaba cercado con piedras. En algunas partes o oportunidades lo podían hacer en madera, pero la gran mayoría estaban diseñados con piedras alrededor y con solo una puerta de entrada y salida. Esto lo hacían ¿para qué? Para evitar, primero, el tema que no vinieran lobos o animales rapaces a comerse las ovejas, y también para protegerla de los ladrones. Este portero se quedaba allí toda la noche. Normalmente venían distintos pastores con cantidad de ovejas distintas, es decir, cada pastor traía sus propias ovejas, y habían en los pueblos un redil, por lo menos un redil, que servía de acopio de todas las ovejas, es decir, allí, como era un lugar público, allí llevaban ovejas de varios pastores. Y ellas no estaban marcadas, las ovejas no estaban marcadas en sí para determinar cuál era de uno y cuál era de otro. Se diferenciaban, o ellas mismas se iban separando al escuchar la voz del pastor que las guiaba. Ellas conocían a su pastor por la voz, porque otra cosa que caracteriza todo este entorno es que las ovejas no ven. Las ovejas alcanzan a ver muy poquitico, su capacidad para enfocar es muy corta, puede ser de 1 o 3 metros máximo. Es decir, no saben qué hay más allá, no alcanzan a distinguir la persona que las está llamando. Por eso ellas siempre son guiadas por la voz del pastor. El portero tenía entonces la capacidad de cuidar, o se le encargaba a él de cuidar las ovejas y dar inclusive su propia vida con tal de salvaguardar la vida de las ovejas. En algunas partes, cuando no llegaban hasta los pueblos, los mismos pastores cuidaban, custodiaban las ovejas allí donde estaban acampando, y ellos mismos eran los encargados de custodiarlas, de que no vinieran un animal a matarlas o que no se las robaran, incluso para que no, ellas mismas no se extraviaran, porque ellas son, si no escuchaban la voz del pastor, son distraídas y se podían alejar.
Entonces todo esto, con este ejemplo, con esta parábola, el Señor Jesucristo les enseña a todos los oyentes que tenía allí en aquel momento. Y entonces dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entrar por la puerta significaba, primero, que lo hacía a la luz pública, es decir, visible delante de todas las personas que estaban allí cerca y principalmente del portero. Pero también significaba que él tenía las credenciales como propietario de esas ovejas. La mejor manera para el portero y para las demás personas saber si esas ovejas le pertenecían o no era según la obediencia que las ovejas dieran. Cuando él las llamaba, las ovejas salían inmediatamente. Las que no pertenecían a ese pastor ni siquiera levantaban la cabeza, sino que seguían pastando, seguían comiendo, seguían en lo que estaban haciendo y no prestaban atención porque no era su pastor quien las estaba llamando. Pero el dueño de esas ovejas, el que sí le pertenecían, las llamaba y ellas iban saliendo. ¿Qué pasaba? Por la puerta tenía que pasar el dueño de las ovejas. Y el Señor les dice, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, en el ejemplo, sube por los muros o se salta a los muros, ¿qué es? Es un ladrón. Y esto es muy importante porque para la enseñanza del tiempo de nosotros el día de hoy, muchas personas tratan de enseñar o dicen que van a enseñar la palabra de Dios, pero realmente no lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque se están saltando la Biblia, se están saltando la palabra de Dios y quieren enseñar sus propias doctrinas, sus filosofías humanas, sus consejos de psicología. Y esto está bien si lo hacen diciendo, mire, quien lo va a atender es un psicólogo, quien lo va a atender es un filósofo. Pero si se presentan como cristianos, como maestros bíblicos y enseñan esas filosofías, son salteadores. Y la palabra dice que son ladrones. Porque pueden llegar a robarse la fe de una persona que está iniciando en el camino del Señor. Y no la está pasando por la puerta, sino que se la está llevando por otros lugares que son desiertos, que son malos delante de los ojos del Señor. Entonces, si no lo están haciendo a la luz de la palabra de Dios, significa que no tienen esas credenciales. Cuando Pablo exponía las credenciales, él decía realmente qué era lo que él enseñaba. ¿Qué era lo que? Él no decía de dónde venía ni para dónde iba, sino este evangelio es el que yo enseño. Y esto lo pueden, como lo he hecho públicamente, lo pueden corroborar todas las personas que me han escuchado. Así que es muy importante que nosotros siempre sepamos que quien nos enseñe la palabra de Dios. Porque el que nos enseña la palabra de Dios, este es el pastor de las ovejas. Sabemos que el pastor por excelencia es Jesucristo y que Él, dentro de los ministerios, nombró a unos pastores, es verdad. Pero estas personas, estos pastores, tienen que ser siempre sujetados, siempre tienen que estar sujetados a la palabra de Dios. No pueden apartarse de la palabra de Dios, no pueden apartarse de la verdad bíblica, no pueden apartarse de la enseñanza real que nos entrega el Espíritu Santo. Entonces, bien importante lo que nos dicen estos dos primeros versículos, pero el texto sigue. A este el portero abre, dice el versículos 3 y 4. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esto es bien importante en el contexto que les había dicho ahorita. En el contexto que les había dicho ahorita, las ovejas escuchan la voz. Y esto aquí viene algo que es muy importante para todos nosotros. La palabra de Dios es esa voz que nosotros identificamos como verdadera. Es la única palabra verdadera que existe.
allí las Sagradas Escrituras nos muestran a ese buen pastor que nos está llamando, que nos está hablando. Porque vienen muchos encantadores, esto lo sabemos por otros versículos, otros pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento, que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores, aparentando ser piadosos, aparentando venir en el nombre de Jesucristo, pero que no están guiados por la palabra de Dios, no están siendo dirigidos por la palabra del Señor. Pero aquel que el Señor ha llamado verdaderamente, por eso dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y todos nosotros verdaderamente estamos en la presencia del Señor, significa que Jesucristo nos llamó por nuestro propio nombre. Nadie, ninguna persona nos llamó a nosotros, ni nosotros hemos llamado a ninguna persona al camino. Realmente es el Espíritu de Dios que pone ese querer como el hacer en la persona para que escuchen la palabra de Dios. Nosotros invitamos a las personas, claro que sí, pero no tenemos capacidad de convencer a nadie, mas sí la tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso dice que Él las llama por su nombre y las saca. ¿Las saca para qué? Para que no estén en peligro, en los peligros de este mundo, para sacarlas de la oscuridad de este siglo, para sacarlas de las todas corrientes filosóficas de esta sociedad. Eso es lo que hace el Señor con todos y cada uno de nosotros. Y dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, las que son de Él. ¿Cuáles son las ovejas de Él? Los que le decimos sí al Señor. Los que decimos, sí Señor, yo creo que tú eres mi único Señor y mi suficiente Salvador. Por eso Él va delante de nosotros le seguimos, porque conocemos su voz. Y es importante hacer un pare aquí para mirar cómo sabemos, cómo entendemos, cómo comprendemos si lo que estamos escuchando viene o no viene de Dios, a través de la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos enseña verdaderamente cuál es el propósito divino para nuestras vidas. Recordemos un pasaje que repetimos mucho allí en Hechos de los Apóstoles de la comunidad de Berea. Pablo les explicaba, y cuando ellos iban a su casa después de haber escuchado el sermón de Pablo, iban a las Sagradas Escrituras a verificar si realmente lo que les habían enseñado era verdad. Debemos de ser nosotros de celosos como esta comunidad. No podemos, como decimos popularmente, no podemos tragar entero. No, es que la persona ya es muy carismático y parece que sí, que quiere mucho a la gente y muy entregado. No, venga. ¿Está escrito en la palabra de Dios o está saliendo de sus propias emociones? Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros acercarnos más y más a Jesús. Y entre más escuchemos la palabra de Dios, más vamos a conocer que proviene de Dios. El mismo ejemplo que el Señor pone en la parábola de las ovejas, el buen pastor del redil. Pensemos en una oveja pequeñita. La oveja pequeñita todavía no reconoce la voz del pastor. Ella está allí con la mamá oveja, y ella está ahí apegada a ella y va escuchando la voz del pastor. Entre más la escuche, más familiar se le hace. Y esto le permite, cuando va adquiriendo una madurez, seguir ella sola al pastor. Pensemos en un recién nacido, incluso aun cuando están los bebés en el vientre de la madre. Aprenden a reconocer la voz de la mamá, aprenden a reconocer la voz del papá, aprenden a reconocer la voz de las personas de su entorno familiar que están cerquita, que están cercanos. Y cuando escucha la voz sin alcanzar a ver, ellos tratan de identificar de dónde viene esa voz, dónde está la persona, el papá, la mamá, quien le esté hablando, quien le esté llamando. Eso mismo sucede con nosotros. Entre más escuchemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entre más leamos las Sagradas Escrituras, más fácil vamos a identificar si quien nos habla es un ladrón, un engañador, o es el mismo Señor Jesucristo que nos está hablando a alguien a favor, por medio de una persona. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos da esa garantía? El conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros una y otra vez acercarnos a la palabra de Dios. Entonces el portero, dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y aquí el portero también es bueno para las comunidades, nosotros como creyentes.
y que tenemos de una u otra manera un grupo de personas que nos congregamos allí en un lugar, es importante que si alguien de afuera va a venir a predicar, saber qué enseñanza trae, saber qué doctrina trae, saber cuál es su fe. No podemos abrirle la puerta a cualquier persona que nos recomienda, ve, este es un predicador de X o Y iglesia. Venga, sí, muchas gracias. Déjeme primero hablar con esa persona y mirar qué enseñanza tiene, cuál es la doctrina de su iglesia, cuál es la doctrina de su comunidad. Porque hay muchos que son excelentes oradores, son muy hábiles para hablar, son encantadores con sus palabrerías, pero no se ciñen a la palabra de Dios. Y entonces, si el portero deja pasar a un extraño, haría mucho daño al interior del redil. Por eso la importancia del portero, la importancia de nosotros como padres, la importancia de nosotros como adultos o los que llevamos más tiempo en la palabra del Señor, es mirar qué tipo de enseñanza está recibiendo o deben recibir nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, toda nuestra descendencia. Que provenga de la palabra de Dios. No lo que la gran mayoría hace, ni lo que la gran mayoría dice. Tristemente, en este momento, las corrientes engañadoras son la gran mayoría. Y esto ha pasado siempre en las Sagradas Escrituras. Siempre la gran mayoría trata de influenciar el resto. Y mucha gente se confía que porque lo hace la gran mayoría, entonces así es. Si ellos lo hacen, entonces yo también lo hago. Ya somos muchos entonces. No, no debería ser así, no debe ser así entre nosotros. Nosotros debemos de tener el discernimiento, el entendimiento a través del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que nos ha dejado entre nosotros al Espíritu Santo. Para que Él no nos deje confundir, para que Él nos aclare, para que nos dé la motivación para escudriñar, para estudiar mucho más las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando Él nos saca, Él va delante de nosotros y nosotros le seguimos porque conocemos su voz. Pero al extraño no. Esto no sucede con el extraño. Vemos ahí en el versículo 5. Al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mire qué determinación la de estos animales. Ellos huyen. Si alguien las trata de encantar, de llamar, de engañar, huyen más bien. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Si no nos están enseñando la palabra de Dios, debemos huir de esa comunidad. Debemos huir de ese grupo. Es que sí, es que llevo en ese grupo ya 10 años, 15 años, pero si no es la palabra de Dios, estás a tiempo para que salgas de allí. Dios, allí cuando estemos delante de Él, no nos va a decir, mire, ¿cuántos años estuviste en esta comunidad, en esta iglesia o en aquella otra? Sino si al final nosotros, a través de las Sagradas Escrituras, le creímos a Él, le obedecimos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Recordemos, al reino de los cielos no van a ir los que estén inscritos en una iglesia o en otra, porque la salvación no es grupal, sino individual. Cada uno de nosotros estaremos delante del trono celestial y no podremos llevar un registro de bautismo. No, Dios conoce nuestro corazón porque Dios no puede ser burlado y dice la palabra que Él conoce a sus ovejas. Él sabe realmente quiénes verdaderamente sí hemos creído en Él y quiénes no. Así que nosotros no podemos escuchar voces extrañas, voces, repito, que suenan muy bonitas, doctrinas por allá de ángeles, doctrinas filosóficas, doctrinas que contradicen totalmente la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Sus oyentes, los que escuchan a estos extraños, no validan si lo que dice es bíblico, sino que lo toman como cierto y desde allá empieza el camino de perdición. Y dice el versículo 6, esta alegoría o este ejemplo o esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Jesús les hace una parábola, pero ellos no la comprenden. Entonces Jesús vuelve y les dice, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y ese de cierto os digo tiene mucha importancia. Ese de cierto en el griego es una doble afirmación. Es si estuviera diciendo, venga, presten atención que lo que les estoy diciendo es plenamente cierto. Es decir,
Presten atención, no se descuiden de lo que les estoy diciendo, porque lo que les voy a enseñar es palabra divina, palabra de Dios. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Empieza Jesús a explicar la parábola. Él es la puerta. ¿La puerta para qué? Él es la puerta para entrar al redil, pero también es la puerta para nosotros entrar al reino de los cielos. No hay otra manera de llegar al reino de los cielos. Si nosotros somos sus discípulos, si nosotros tratamos de hacer todo en obediencia, tenemos que pasar a través de Él para llegarle a más familias con el Evangelio. No podemos tomar una emoción de nosotros para ir a enseñarla. No podemos lo que nosotros creemos que es más conveniente para ir a enseñarlo, porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, mostrarle, enseñarle a las personas con mucho amor y paciencia qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que el Señor nos enseña. Y Él es la puerta para ir al cielo. Muchos creen tener muchos caminos, otros caminos, muchos quieren y pretenden tener muchos caminos para ir al cielo, pero no es posible. Muchos son salteadores y piensan que al reino de los cielos pueden brincarse a Jesucristo y llegar de otra manera al reino de los cielos. Y esto quiere decir a través de otras enseñanzas, a través de otras doctrinas. Muchas personas que dicen ser cristianos, llámese cristianos católicos, llámese cristianos evangélicos, llámese cristianos anglicanos, llámese bautistas, como quieran llamarse. Dicen ser cristianos, pero no conocen la palabra de Dios, no conocen a Jesucristo, conocen más a uno de sus servidores, conocen más a Pablo, conocen más a Cefas, a Pedro, conocen más a María y no conocen a Jesús. Y pretenden y piensan, están casi seguros que con esa fe, con esas creencias van a ir al reino de los cielos y no es verdad. El único camino es Jesucristo, la puerta. Cuando Él dice, yo soy la puerta, no está diciendo, yo soy una de las puertas. Recuerdan la imagen del redil, ¿verdad? Una sola puerta. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Una sola, que es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros, si estamos escuchando su voz, vamos detrás de Él. Jesucristo va adelante y nosotros vamos siguiéndolo. Y nosotros, como las ovejas, tenemos la certeza de que Él nos guía por el camino correcto. Con las ovejas pasa algo que es bien interesante de mirarlo. Pensemos que hay un pastor que ha dejado las ovejas a un lado y él está al otro lado. Y en medio de la oveja y el pastor hay un precipicio o hay una trampa, hay un hueco. Si el pastor llama a las ovejas, ellas se vienen sin calcular, sin medir el peligro que hay allí a menos de 1 metro de ellas y avanzan. Y seguramente todas irán a caer allí al precipicio, porque ellas confían plenamente en su pastor. Esto, un buen pastor, un verdadero pastor, lógicamente no lo va a hacer. Pero un engañador sí lo hace. No le importa si las personas van a caer al precipicio, no importa si van a tropezar, no importa si ellas, las personas que están con estos engañadores, están en problemas y saben que el problema es por causa de un pecado. Nunca les van a ayudar a salir de ese pecado porque creen que van a perder su congregación, creen que van a dejar de seguirlos, creen que se van a apartar de allí. Pero siempre lo hemos dicho, preferimos que una persona se aparte de la comunidad por escuchar la verdad y no aceptarla, por rechazarla, que una persona que se quede con nosotros escuchando engaños. Es mejor que cada persona conozca la verdad y tome la decisión si es o no es de Jesucristo. Él es la puerta y no hay otra. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A quién se está refiriendo? Muchos dicen que se está refiriendo a los fariseos porque venía en el capítulo 9 hablando con los fariseos en una discusión acerca de un hombre que nació ciego y el Señor le dio la vista. Y este hombre, con una confesión, él declara que Jesucristo es el Señor. Él dice, lo único que yo sé es que Él me ha sanado. Y es lo que tenemos que declarar. Lo que tenemos nosotros, por cierto, es que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros
Todos, cada uno de nosotros vivimos para el Señor. Así que como Él es el verdadero, hay otros falsos maestros. Y esta es una diferencia que hay entre la verdad y la mentira, entre el que engaña y el que enseña la verdad. Jesucristo es un contraste con los fariseos. ¿Qué buscaban los fariseos? Llenar su propio vientre, llenarse de egocentrismo, que fueran reconocidos, sentarse en los primeros lugares, que el pueblo le rindiera las venias. Todo esto era lo que buscaban. Y esto es lo que hace un ladrón, esto es lo que hace un salteador. No le importa lo que pase con el pueblo, no le importa lo que pase con las familias, le importa llenar su propio vientre. Son ladrones, son salteadores, se brincan el orden que el Señor ha establecido. Por eso cuando Él dice, en el mismo pasaje, si lo leyéramos completo, dice, todos aquellos que vinieron antes son ladrones y salteadores, porque no estaban llevando a Israel en principio, el Señor vino en principio por Israel, no lo estaban llevando a la verdad del Dios Todopoderoso, sino que ellos mismos, los fariseos, se inventaron un poco de enseñanzas que no son bíblicas, cargas que imponían a la gente que ni ellos mismos podrían llevar, nos enseña otro pasaje bíblico. Pero Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare. No el que entrare por San Pedro, no el que entrare por un ángel, no el que entre por Judas, no el que entre por Mateo, no el que entre por Pablo, por Lucas, no. El que por mí, por Cristo Jesús. Muchas personas dicen que son devotas de uno de los apóstoles. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esa enseñanza? ¿Por qué esas personas están aferradas que a San Benito? ¿De dónde salió eso? Si eso no es bíblico, es antibíblico. Pero es que hay falsos maestros. Y Jesucristo es la contradicción de todos esos falsos maestros. Él verdaderamente muestra que a través de su voz hace la diferencia, a través de su palabra hace la diferencia entre la verdad y el engañador. Por eso, Él, cada vez que nos llama, y si nosotros oímos su voz, ¿Él qué hace? Nos lleva a buenos pastos. ¿Qué significa? A escuchar más la palabra, a alimentarnos más, a fortalecernos de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. No pensemos que el alimento suficiente es porque una vez al año escuchemos una enseñanza bíblica. ¿Podría usted o podríamos nosotros alimentarnos una vez al año? ¿Podríamos alimentarnos una vez al mes? ¿Podríamos alimentarnos una vez a la semana? No podríamos, rápidamente moriríamos. Pues espiritualmente sucede lo mismo. Debe haber una constancia siempre en ser alimentados, en dejarnos llevar por el Señor. Por eso Él nos lleva y nos trae de un pasaje a otro para que recibamos la enseñanza correcta, santa, bíblica que Él nos ha dejado. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El buen pastor da la vida por las ovejas. El salteador es un ladrón, no le interesan las ovejas, le interesan su propio ego. Que la gente esté alrededor rindiéndoles pleitesía. Por eso dice el Señor, yo soy el buen pastor. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Miremos cómo repite la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor conoce. A Dios no se puede engañar, Dios no puede ser burlado. Si verdaderamente usted cree únicamente en Él, si verdaderamente nosotros creemos únicamente en Él, o si tenemos un doble ánimo, lo cual es abominación, lo que automáticamente nos declara fuera de sus ovejas.
Porque no podemos pensar que llegamos delante del Señor con dos enseñanzas. De pronto la vez pasada hablamos un poco de eso. Como apuntándole a ver a cuál de las dos le acierto. Si me quedo en el paganismo o me quedo en la fe cristiana. Me quedo en el Evangelio, me quedo con Cristo Jesús, porque Él es mi pastor y no necesito nada más sino su santa voluntad en mi vida. Los que somos de Él escuchamos su voz y le seguimos. Así el resto se quede en el redil, así el resto se queden allí en lo que están haciendo, en el mundo donde están. Pero como nosotros sí escuchamos la voz de Jesucristo, vamos avanzando, vamos prosperando en el camino de esta vida para glorificar y exaltar siempre su santo nombre. El Señor es ese buen pastor y nosotros lo conocemos, repito, porque nos estamos cada vez más y más acostumbrando a qué es lo que dice la Biblia. Miren, hay palabras y dichos, hay refranes que se vuelven tan populares que la gente los asume y nos quieren hacer creer que son bíblicos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha escuchado que dice, sí, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré? Eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, pero se hace tan popular que la gente lo termina creyendo. Otros dicen, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico, Dios aborrece el pecador. Y porque quiere que no tengamos ese pecado, mandó a Cristo Jesús para quitarnos ese pecado y podamos estar agradables delante de Él. Porque si no, podríamos entrar como pecadores a su reino. Ningún pecador entrará al reino de los cielos. Entraremos nosotros que hoy somos pecadores, pero purificados por la sangre de Jesús. Y cuando pasemos a través de esa puerta, que es Cristo Jesús, lavados por su santa sangre, ya no tenemos esos pecados. El edicto que nos era contrario fue quitado, fue colgado en el madero. ¿Recuerdan ese pasaje? Así que por eso leíamos en Ezequiel. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Qué bonito. ¿Se cumplió este pasaje o no? Claro, Jesucristo vino a buscar sus ovejas. Primero las de Israel, sí, y luego a nosotros los gentiles. Un remanente de Israel será salvo, un remanente escogido de los gentiles seremos salvos. Y aquí dice algo que es muy importante. El Señor es el que nos ha llamado, el Señor es el que nos ha escogido, Él es el que nos ha dado el entendimiento de su palabra, el que agudiza nuestro oído para prestarle atención. De cierto te digo, Él está haciendo eso en nuestros corazones. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, las pastorearé como un pastor pastorea a su rebaño cuando anda entre sus ovejas que se han dispersado. Porque Israel estaba disperso, vino el Señor. Porque los gentiles no teníamos Dios ni ley, Jesucristo vino por gracia a nuestras vidas. Así las pastorearé. Cuando Jesucristo le estaba enseñando esta parábola allí a toda la multitud que le escuchaba, entre ellos sus discípulos, pero también los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, todos estos grupos religiosos, ellos entendían cuando Él les decía, yo soy el buen pastor, porque ellos conocían este texto de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y ellos sabían que el mismo Dios vendría a buscar a su pueblo. Cuando Él decía, yo soy, ellos entendían, ya vimos en una oportunidad anterior lo que significa yo soy, es el mismo Dios. Entonces, yo soy, está diciendo, Dios ha venido a ustedes, pero pudo más el orgullo, pudo más la vanidad, pudo más la rabia, pudo más los celos de los israelitas, principalmente de sus líderes religiosos, que no pudieron aceptar con humildad la verdad que estaba delante de ellos. Las pastorearé como un pastor pastorea a su rebaño cuando anda entre sus ovejas que se han dispersado. Así las pastorearé. Las rescataré de todos los lugares donde se esparcen en el día oscuro y lleno de nubarrones. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Sino de un lugar oscuro, de un lugar lleno de nubarrones. Y no solamente el Señor vino por las ovejas de Israel, porque dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 tal vez, porque a los suyos vino y estos no le recibieron. Y el Señor también enseñaba en este mismo capítulo 10, dice en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil.
es decir, en otro redil. Es decir, no solamente en la nación de Israel, que hace referencia al primer redil que estábamos estudiando, sino que de ese redil de Israel unos escucharán, un remanente que el Señor sacará por gracia. Pero hay otro redil que es el resto de las naciones y el grupo de todos nosotros los gentiles, los que no nacimos en Israel, los que no somos israelitas. Él también viene a este redil porque dice que aquí también tiene otras ovejas. No todos los gentiles hacemos parte de ese redil que el Señor va a llamar, de esos escogidos, de esos separados, que por gracia el Señor lo hace. No es porque nosotros tengamos más mérito, no es porque nosotros seamos mínimamente más buenos que alguien, no. El Señor nos ha llamado y nos ha permitido escuchar su voz para que nos acerquemos a Él. Por eso hay que darle tantas gracias al Señor. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un solo rebaño, el remanente de Israel, más el remanente de los gentiles, un solo rebaño, un solo pastor. Cristo Jesús es nuestro Señor. Y por eso es tan bonito darle gracias al Señor. Porque los judíos, los israelitas, ellos pensaban que eran el único grupo escogidos por el Señor. Pero vemos que no. Incluso por ahí en Romanos 9 dice la palabra del Señor, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9 del 6 al 8. Lo que está diciendo aquí es, no porque sean israelitas todos van a ser hijos de Dios, no. De todos los israelitas, los que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador, serán verdaderamente hijos de Dios. Y de todas las naciones, de todos los pueblos, de todo el resto de razas que estamos sobre la tierra, de todas las épocas, quienes recibamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, haremos parte de ese grupo, de ese redil que seremos llamados, o somos llamados ya los creyentes, hijos de Dios. Porque recordemos, a los que hemos creído en Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. También lo dice el Evangelio de San Juan allí en el primer capítulo. Entonces, no porque usted sea de una iglesia determinada, usted puede contarse como salvo, sino porque usted tiene en su corazón a Jesucristo como su único Señor y le ora, le pide, le suplica solo a Él, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No acepta ni recibe ningún otro mediador, sino que usted escucha la voz de la Biblia y se va tras ella. Esa es la palabra del Señor. Miremos unas conclusiones que nos van a ayudar a comprender más el texto bíblico, el pasaje que hoy hemos estudiado. Dice la primera: Jesucristo es el buen pastor y vino al mundo conforme a las santas escrituras. Decíamos al principio que el buen pastor, el pastor de las ovejas, tiene unas credenciales. Esas credenciales es lo que le permiten a él entrar. Cuando Jesús vino a Israel, cuando él vino a este mundo, trajo las credenciales todas que estaban en el Antiguo Testamento. Que sería hijo de David, que es hijo de la promesa que fue dada a Abraham, que él es la promesa dada a Abraham. Todas las escrituras se cumplieron, solo que él sería el buen pastor, los conocemos en el Salmo 23, el Salmo 84, el Salmo 80. Hay muchos pasajes, el mismo de Ezequiel, que nos muestra que él habría de venir. Él tenía las credenciales y aún así Israel permaneció ciego. Entonces, como conclusión, Jesucristo es el buen pastor y vino al mundo conforme a las santas escrituras. Segundo, el que entra por la puerta del redil es aquel que enseña la palabra de Dios ciñéndose estrictamente a la Biblia. ¿Quién es un buen guía, un buen pastor? Aquel que todas las enseñanzas están sustentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no, es un engañador. Por eso dice la tercera: el que no enseña doctrinas bíblicas, sino filosofías y pensamientos humanos, es un ladrón y salteador, aunque el tal tenga apariencia de piedad. Aunque aparezcan muy amorosos, aunque parezcan tener mucha piedad, aunque parezcan hacer muchas obras de misericordias, si no están ceñidos estrictamente a la palabra de Dios, son salteadores y pueden robarle su fe. Los verdaderos creyentes reconocen cuando una enseñanza es bíblica o no,
y siempre recurren a las Escrituras para corroborar la verdad. Cualquier enseñanza, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, valídela a través de la Biblia. Siempre les decimos una y otra vez, por favor, tengan dónde apuntar. ¿Para qué? Para que cuando termine el grupo, cuando termine la reunión, en el transcurso de la semana, puedan validar si esa enseñanza sí es real, si está en la Biblia, lo puedan comparar con otros textos bíblicos. No podemos tragar entero, como decíamos. Otra conclusión. Jesucristo sabe quién verdaderamente es de los suyos. No se deja guiar por las apariencias. Dios no puede ser burlado. Aunque hayan lobos disfrazados de ovejas, no entrarán al reino de los cielos, porque ellos simplemente vienen a dañar las ovejas. Y a Dios no se puede engañar, Dios no puede ser burlado. Él conoce quiénes somos verdaderamente sus ovejas. Pidámosle al Señor, roguémosle que pueda colocar en nosotros esa fe verdadera para honrarlo. Y por último, en conclusión, para reconocer la voz de Jesucristo es necesario pasar mucho tiempo escuchándolo a través de la Biblia. Necesitamos escuchar todos los días la voz de Jesucristo, la voz de la Biblia, la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces, como aplicación, podemos decir que cada día esforcémonos más y más en escuchar y entender la palabra de Dios. Tenemos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Mire, si nos ponemos postrados delante del Espíritu Santo y le suplicamos que no permita que seamos engañados, Él nos va a ayudar. Y que jamás permita que nosotros engañemos a otras personas, Él sujetará nuestra vida en toda verdad. Pidámosle a Dios que cada vez que leemos la Biblia y cada vez que escuchamos una enseñanza, un sermón bíblico, verdaderamente venga de Él. Confiemos siempre y sin dudar en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el ejemplo de las ovejas. Confiemos, caminemos. No pensemos si más adelante vamos a tropezar o no. Si el Señor nos está guiando a través de su palabra es porque por allí es. Confiemos siempre y sin dudar en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro buen pastor y nosotros sus ovejas que Él tanto ama. Por eso Él dio la vida por nosotros. Y por eso el Señor Todopoderoso hoy nos ama, porque hemos sido limpiados en Cristo Jesús. Nunca recibamos enseñanzas que aparentan ser buenas, pero que no son bíblicas, ya que nos pueden desviar del camino y robar nuestra fe. Muy importante. No nos dejemos desviar. Siempre demos a Dios nuestra gratitud porque nuestro buen pastor, Jesucristo su Hijo, dio su vida por nosotros, sus ovejas. Démosle gracias a Dios porque Jesucristo dio su vida. Él es el buen pastor y Él nos defendió hasta la muerte para que nosotros no muriéramos. Por eso nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús delante de nuestro Dios. Y por último, oremos a Dios para que seamos librados de los malos maestros. Así que aprendamos a reconocer la voz de Jesucristo. Amén y amén.